Capítulo 181. Amaneció. Que amaneciera significaba que llegaba la hora en que Daniel debía concentrarse en su trabajo. La tarea de Daniel hoy era ir al salón de grandes conferencias del Palacio Imperial para informar directamente a Su Majestad Imperial. Por eso, desde temprano en la mañana, se dirigía al Palacio Imperial en un vehículo militar. Sentado en el asiento trasero, Daniel suspiraba mientras contemplaba el paisaje que pasaba por la ventana. Aunque he regresado a la capital, no tengo ni un momento para descansar. Me siento incluso más ocupado que antes. Mientras expresaba su descontento mentalmente, escuchó el sonido de papeles pasando a su lado. Era Lucky revisando documentos en una carpeta. Después de examinar los documentos por un tiempo, Lucky miró a Daniel y habló. Comisionado jefe, ¿cuánto tiempo piensa dedicar a la investigación y los interrogatorios? Era una pregunta sin mucho que considerar. Lo terminaré lo más rápido posible. Ya hemos descubierto todo lo necesario, así que planeo concluir la investigación dentro de una semana y presentar cargos formales. Entendido. ¿Tiene alguna idea sobre el formato del juicio? Debe ser un juicio público para restaurar la autoridad imperial. Es necesario publicitar la corrupción de los nobles para que el poder se concentre en Su Majestad Imperial. Su Majestad también estará de acuerdo con esto. Lucky asintió y sacó una libreta de su bolsillo para anotar las palabras de Daniel. Como Lucky ocupaba el puesto de ayudante de Daniel Steiner, se enfrentaba a muchas preguntas por asuntos oficiales, y parecía estar tomando notas para poder responder en esas ocasiones. Lucky actuaba como representante de Daniel, quien no disfrutaba aparecer en eventos oficiales a menos que fuera necesario. Probablemente esté haciendo muchas otras cosas por mí además de esto. Este pensamiento le hizo sentir un poco de culpa. Mientras Lucky guardaba su libreta y volvía a revisar los documentos, Daniel comentó casualmente. Impresionante. Los hombros de Lucky se estremecieron levemente. Mirándola con un toque de picardía, Daniel soltó una ligera risa. No debe ser fácil asistirme cuando me veo envuelto en tantos incidentes, pero te mantienes a mi lado sin quejarte. Solo estoy haciendo mi trabajo. Supongo que sí. Espero que sigas siendo mi ayudante sin albergar otros pensamientos. Era una forma de pedirle que hiciera la vista gorda incluso si desde la Unión llegaba una orden de asesinarlo. Por otro lado, Lucky interpretó esas palabras como una continuación de la confesión que había recibido anteriormente. Yo nunca he... Balbuceando, Lucky habló con voz casi inaudible. Albergado otros pensamientos. Aunque su expresión y voz eran neutras, las orejas de Lucky estaban enrojecidas. También se notaba que su respiración se había vuelto ligeramente inestable. Daniel, preguntándose por qué actuaba así, la miró confundido, y Lucky tosió falsamente. Más importante aún, tengo noticias que comunicarle, coronel Daniel. Lucky cambió repentinamente de tema, lo que pareció sospechoso a Daniel, pero decidió no señalarlo. ¿Noticias? ¿De qué tipo? Velanos, tras confirmar que la capital se ha estabilizado, ha rebajado al imperio de la categoría de país de alto riesgo. Actualmente, el imperio está clasificado como país que requiere precaución, y pronto reanudarán las relaciones diplomáticas. Ya veo. Esas son buenas noticias. En la situación del imperio, donde acelerar el desarrollo nuclear era necesario para poner fin a la guerra, la reanudación de relaciones diplomáticas con Velanos era algo que se debía celebrar con ambas manos. De alguna manera, cuando termine la guerra, yo también podré vivir una vida idílica. Mientras pensaba esto, el vehículo militar comenzó a detenerse lentamente. Cuando se detuvo por completo, un soldado bajó del asiento del conductor y abrió la puerta trasera. Hemos llegado, comisionado jefe. Daniel agradeció al soldado que le saludaba y descendió del vehículo. Ante él apareció el enorme palacio principal, que parecía la fusión de varias mansiones, y las doncellas de la corte interior que habían salido a recibirlo en la entrada. Las doncellas, al ver que Daniel había bajado, se acercaron y lo saludaron con elegancia tradicional. Bienvenido, coronel Daniel Steiner. Le guiaremos hasta el salón de grandes conferencias. Aunque a Daniel le incomodaba el trato tan distinguido, rechazarlo sería descortés, ya que ellas solo cumplían órdenes de Selvia. Daniel asintió y siguió a las doncellas al interior del palacio principal, y tras caminar por un amplio pasillo, llegó al salón de grandes conferencias, cuyas puertas estaban abiertas.
Podía ver a figuras importantes sentadas alrededor de las mesas del salón, conversando entre sí. La sensación era un poco diferente a cuando irrumpió para arrestar al duque Belvar. Mientras Daniel se sentía involuntariamente tenso, la doncella que lo había guiado se inclinó respetuosamente. Puede entrar ahora. Su Majestad llegará un poco más tarde. Ah. Gracias por guiarme. Somos nosotras quienes debemos agradecer la oportunidad de guiar al héroe del imperio. La doncella sonrió y retrocedió. Al verla, Daniel caminó hacia el salón de conferencias. A medida que se acercaba, podía escuchar a los altos cargos del imperio conversando. El coronel Daniel Steiner ha levantado el telón de un nuevo orden. ¿Hay necesidad de criticarlo? Yo también estuve detenido por ellos. ¿Cómo podría desconocer sus atrocidades? ¿Pero qué valor puede tener un orden establecido sobre numerosos cadáveres? Director de inteligencia, esos cadáveres pertenecen a colaboradores. ¿Está defendiendo a los colaboradores que provocaron la rebelión? No me refiero a eso. Solo estoy diciendo que la masacre no debe convertirse en un medio político. Como todos desconocen el incidente ocurrido ayer en la estación abandonada, el director de inteligencia Keltrak se detuvo abruptamente. Había notado que Daniel Steiner entraba al salón de conferencias. Los ministros y generales, siguiendo la mirada de Keltrak, recuperaron la compostura y se enderezaron. Aunque todos los presentes en el salón tenían rangos y grados superiores a Daniel Steiner, paradójicamente, todos observaban sus reacciones. Su posición como comisionado jefe de seguridad de emergencia y héroe de guerra favorecido por la emperatriz superaba con creces los logros de los allí reunidos. En tiempos de guerra, los logros equivalían a poder y autoridad. Por eso todos mantenían silencio para no disgustar a Daniel Steiner. Esta situación desagradaba al director de inteligencia Keltrak. Parecía como si Daniel Steiner estuviera actuando como si fuera el emperador. Mientras Keltrak lo miraba fijamente, Daniel sacó una silla, se sentó y comentó despreocupadamente. ¿De qué estaban hablando todos? Parece que mencionaban algo sobre mí. Pero nadie respondió. Sintiéndose incómodo, Daniel movía nerviosamente los dedos cuando Keltrak habló. ¿Has oído bien? Estábamos hablando de ti, coronel Daniel Steiner. Daniel, apartando la mirada de los demás, observó a Keltrak. Ya veo. ¿De qué hablaban? Originalmente queríamos discutirlo en tu ausencia, pero parece que no importa. Coronel Daniel Steiner, hemos recibido información de que masacraste a un grupo de nobles incluidos en la lista del duque Belvar en la estación abandonada en las afueras de la capital. Daniel parpadeó aturdido. Luego, encogiéndose de hombros, soltó una suave risa. Es la primera vez que escucho algo así. ¿Una masacre de nobles? Yo. La risa de Daniel se prolongó. Como si hubiera escuchado una broma de mal gusto, Daniel agitó las manos y esbozó una leve sonrisa. Creo que hay un malentendido. No sé qué parte es una broma, pero debo asumir que la parte sobre la masacre de nobles es falsa. Gracias a la actitud descarada de Daniel, Keltrak comenzó a sudar frío. Los ministros y generales también observaban a Daniel con expresiones variadas. Keltrak, que no esperaba esta reacción de Daniel, perdió momentáneamente las palabras antes de recuperarse. No es una broma. Realmente ocurrió una masacre en la estación abandonada. Y de manera muy organizada. Tú eres el único que podría llevar a cabo algo así. Comprobando la seriedad en el rostro de Keltrak, Daniel dejó de sonreír. ¿Entonces está diciendo que yo? Daniel levantó la mano y se señaló a sí mismo. ¿Soy el autor de una masacre? Aunque se sintió una presión intimidante inexplicable, Keltrak no retrocedió. Sí. Según las circunstancias, no hay otra explicación si no eres tú. ¿Tiene pruebas? Ante la pregunta de Daniel, Keltrak no pudo responder fácilmente. No se había encontrado ninguna evidencia en la escena del crimen. Si me está calumniando sin pruebas, debe estar preparado para las consecuencias. Un aire pesado descendió sobre el salón de conferencias. Como comisionado jefe de seguridad de emergencia, recibí la orden especial de Su Majestad Imperial de erradicar a los colaboradores. Si interpretamos ampliamente el término colaborador, incluye la rebelión. Esta categoría de rebelión también abarca la calumnia contra personas inocentes. Daniel hizo una pausa momentánea. Lo suficiente para que Keltrak comprendiera su situación.
Solo después de que el reloj de pared sonara varias veces, Daniel continuó. Director de inteligencia. Una voz fría penetró en los oídos de Keltrak. Debes saber que actualmente el puesto de subdirector de inteligencia está vacante. Se refería al subdirector de inteligencia Pelistón, quien había sido capturado y encarcelado por colaborar con el duque Belvar. Como alguien que se preocupa por la seguridad del imperio, Daniel golpeó ligeramente la mesa y se recostó en el respaldo de su silla. No me gustaría que el puesto de director de inteligencia también quedara vacante, causando confusión en el imperio. Los ojos de Keltrak se abrieron de par en par. Ante la amenaza de Daniel, Keltrak tragó saliva y tembló. Observando a Keltrak, Daniel sonrió intentando aliviar la tensión. Por supuesto, es una broma. Seguramente el director de inteligencia solo estaba haciéndome una broma de mal gusto. Claramente es absurdo sugerir que yo masacré a nobles en la estación abandonada. Daniel rió suavemente como si la situación fuera ridícula y miró fijamente a Keltrak. Daniel movió silenciosamente los labios como si esta fuera la última oportunidad. ¿No es así, director de inteligencia? Capítulo 182. Daniel, con los ojos entrecerrados, parecía una bestia feroz acechando a su presa. Como resultado, la respiración de Keltrak se volvió agitada. Sentía como si una mano invisible trepara por su cuerpo y le estrangulara el cuello. Keltrak movió los ojos buscando ayuda, pero los altos funcionarios reunidos alrededor de la mesa fingían no darse cuenta o mantenían silencio. Todos habían decidido que era mejor ponerse del lado de Daniel Steiner que defender a Keltrak, quien no había logrado supervisar adecuadamente a sus subordinados y había permitido que la oficina de inteligencia cayera en manos del duque Belvar. El jefe del Estado Mayor, Arman, que observaba el enfrentamiento entre los dos, sonrió levemente. Una derrota completa para Keltrak. La política es un juego de números donde el ganador se determina por la cantidad de cartas que posee. En ese sentido, Keltrak tenía pocas cartas, mientras que Daniel tenía relativamente muchas. Además, fue demasiado precipitado. Probablemente Keltrak había subestimado a Daniel, quien había acumulado poder en tan poco tiempo. Sin duda había juzgado que sus habilidades políticas no serían tan buenas. Debió pensar que si lo presionaba con ímpetu, Daniel Steiner daría un paso atrás. Sin embargo, a juzgar por su actitud confiada actual, Daniel era perfectamente consciente de las cartas que tenía. Instintivamente había percibido que no había necesidad de retroceder. Para Arman, esto era un talento excepcional. Si Daniel Steiner hubiera mostrado nerviosismo o hubiera dado alguna excusa extraña cuando le preguntaron sobre el incidente de la estación abandonada, podrían haberlo acorralado. Daniel Steiner había cambiado el ambiente riéndose tan pronto como se mencionó el incidente de la estación abandonada. Inmediatamente después, había afirmado que él no tenía nada que ver con el incidente, como si el director de inteligencia estuviera bromeando. Y cuando el director de inteligencia no se echó atrás, lo había acorralado con la lógica de que calumniar a una persona inocente también constituía rebelión y colaboración. Era prácticamente lo mismo que trazar una línea diciendo: si quieres atacarme, prepárate para ser atacado también. Con un desastre irreversible preparado para el momento en que se cruzara esa línea. Impresionante. Una retórica excelente. La retórica de Daniel Steiner era como la comida preparada por un chef que conoce bien sus ingredientes. Sabía que no estaba en desventaja, así que no retrocedía, y al no retroceder, podía acorralar audazmente a su oponente. Además, no estaba seguro si era un talento innato, pero Daniel actuaba de manera muy natural, como si el incidente en la estación abandonada no tuviera absolutamente nada que ver con él. Hasta el punto de que cualquiera que no conociera los detalles del incidente realmente pensaría que Keltrak estaba calumniando a Daniel. Ahora entiendo por qué Daniel Steiner siempre lograba victorias en las negociaciones. Mientras Arman admiraba internamente a Daniel, Keltrak apretó los dientes. Yo. ¿Cruzaría la línea y emprendería una lucha manchada de sangre? ¿O retrocedería y garantizaría su seguridad? En esta encrucijada, Keltrak decidió finalmente no cruzar la línea. Sabía que seguir enfrentándose a Daniel no sería beneficioso para él. Parece que me excedí con mi broma. Si te ofendí, te ruego me perdones. Keltrak, reconociendo su derrota, inclinó humillantemente la cabeza. Aunque no había colaborado con el duque Belvar, Keltrak también era de origen noble.
Y ahí estaba, inclinando la cabeza ante Daniel Steiner, un oficial que era huérfano. Daniel, pensando que no ganaría nada elevando más la voz, aceptó la disculpa. Está bien. Las personas cometen errores. Sin embargo, Daniel, recuperando su sonrisa, continuó tranquilamente. Espero que no haya más errores como este en el futuro. Su boca sonreía, pero sus ojos no. Keltrak, levantando la cabeza, captó la intención de Daniel y, tras una breve vacilación, habló. Lo tendré en cuenta. Justo cuando la disputa entre los dos parecía haberse resuelto. Su Majestad Imperial ingresa. Ante la voz del jefe de la corte interior, todos los funcionarios se levantaron de sus asientos. Finalmente, Servia, vestida con el uniforme blanco como la nieve que simbolizaba la familia imperial y la capa roja que evidenciaba su condición de emperatriz, apareció en el salón de conferencias. Mientras todos mostraban su respeto en silencio, Servia caminó hacia el trono imperial y tomó asiento. Pueden sentarse, señores. Solo después de la orden de Servia, los funcionarios volvieron a sentarse. Bien. Entonces, empecemos con los informes en orden. Mientras examinaba a los funcionarios, Servia inclinó la cabeza con perplejidad. Qué extraño. Dado que todos los colaboradores han sido arrestados, hoy debería ser un día verdaderamente feliz, pero ¿por qué están todos con expresiones tan serias? Aunque la emperatriz preguntó, nadie se atrevió a responder de inmediato. El jefe del Estado Mayor, Arman, que los observaba, suspiró y se inclinó ligeramente hacia Servia. Hubo una pequeña discusión, Su Majestad. No es algo que deba preocuparla. Supongo que es así. No es la primera vez que los señores tienen discusiones bajo el pretexto de debates. En fin, ¿se ha resuelto bien? Sí. Arman, mirando de reojo a aquel crack, que tosía falsamente por la vergüenza, sonrió suavemente y dijo. Las partes involucradas han llegado a un acuerdo. La reunión, que comenzó a las 10 de la mañana, finalmente terminó al mediodía. Al concluir, Servia ordenó a todos los funcionarios que se retiraran, pero le pidió a Daniel Steiner que se quedara porque tenía asuntos adicionales que discutir. ¿De qué quería hablarme? En el salón de conferencias, donde solo quedaban ellos dos, Daniel habló tranquilamente. Después de confirmar que los pasos de los funcionarios en el pasillo se alejaban, Servia se levantó del trono imperial. Aunque el trono lucía impresionante, su material era bastante duro, lo que dificultaba sentarse en él durante mucho tiempo. Se trata del asunto confidencial del que hablamos antes. Confidencial se refería al proyecto Bargov. Cuando la expresión de Daniel cambió, Servia estiró ligeramente los brazos y dijo. Belanos ha decidido enviarnos un embajador diplomático. Probablemente planean pedirnos algo a cambio de transferirnos personal talentoso relacionado con el proyecto. Es natural que Belanos no quiera hacer un mal negocio. Sí, no es incorrecto. Pero esta vez, Belanos envió un documento oficial solicitando que el coronel Daniel Steiner asistiera al lugar de la reunión. Daniel parpadeó aturdido. Yo. No estoy bromeando. El documento oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Belanos así lo especificaba. ¿Tiene alguna idea de por qué? Si tuviera que adivinar, ¿por haber chantajeado al primer ministro de Belanos? ¿Por haber hecho apuestas fraudulentas en Belanos? ¿O por haber pasado inadvertidamente un tiempo agradable con la hija del primer ministro? Había tantas posibilidades que no podía darle una respuesta definitiva. Ante el prolongado silencio de Daniel, Servia suspiró suavemente. Está bien. Si es difícil decirlo, no insistiré. Más importante aún. Dejando la frase incompleta, Servia miró a Daniel con una expresión que mezclaba culpa y gratitud. He oído que actuó en la estación abandonada. Los fallecidos en la estación abandonada eran nobles que regularmente expresaban su descontento hacia Servia. Servia recordaba. Cómo interferían o saboteaban las políticas que ella proponía. Aunque el instigador de la rebelión, Belvar, podía ser ejecutado, era evidente que la mayoría de estos nobles, con influencia en distintas partes de la capital, recibirían sentencias cortas y serían liberados. Por eso le había estado preocupando, y Daniel había intervenido directamente para eliminarlos a todos. Desde la perspectiva de Servia, solo podía pensar que Daniel había actuado en su beneficio. Debe haber sido una decisión difícil. Una vez más, actuó por mí.
Por otro lado, para Daniel, quien acababa de enterarse hoy de la masacre de nobles en la estación abandonada, esto no podía ser más absurdo. Pensando que debía detener este malentendido sin sentido, Daniel se levantó apresuradamente. Su Majestad. Eso es una calumnia. No sé por qué circulan rumores de que hice tal cosa, pero realmente no sé nada al respecto. Aunque Daniel se sentía indignado, Sylvia no le creyó. Francamente, si no era Daniel Steiner, no había nadie en la capital que pudiera llevar a cabo algo así. Está bien. Entenderé que el coronel Daniel no lo hizo. Oficialmente, claro. Al ver la sonrisa en los labios de Sylvia, Daniel pensó. Estoy equivocado. A juzgar por esos ojos llenos de afecto, no importaba cuánto intentara convencerla, no le creería. ¿Realmente voy a volverme loco? De alguna manera, se había convertido en un loco dispuesto a hacer cualquier cosa por su majestad imperial. Mientras soltaba una risa irónica con un sentimiento de resignación, Sylvia se acercó. Coronel Daniel. Ahora, por su propio bien también. Sylvia levantó ambos brazos. Antes de que pudiera reaccionar, Sylvia abrazó suavemente a Daniel. Entretanto, se escuchó un murmullo incomprensible. ¿Así nosotros podremos? ¿Su Majestad? Mientras Daniel se preguntaba por qué Sylvia lo abrazaba repentinamente, se escucharon pasos en el pasillo. Daniel estaba desconcertado, pero Sylvia, lejos de soltar el abrazo, lo estrechó aún más. Los pasos se acercaron cada vez más y luego se detuvieron abruptamente al entrar en el salón de conferencias. ¿Coronel Daniel? Era la voz de Lucky. Había venido a buscar a Daniel porque se preocupó al ver que tardaba en salir de la reunión. Y lo que encontró fue a Sylvia y Daniel abrazándose. Daniel, girando solo la cabeza, movió los labios sin ocultar su desconcierto, pero su intención no se transmitió. Mientras las pupilas de Lucky se volvían incoloras, Sylvia movió los labios. ¿Has venido? Solo entonces, Sylvia soltó las manos que abrazaban a Daniel, retrocedió un paso y miró a Lucky. La asesina de ojos rojos. Como si supiera algo. Capítulo 183. ¿La asesina de ojos rojos? ¿Acaso Sylvia ha descubierto la identidad de Lucky? Si eso fuera cierto, Daniel se encontraría en una situación muy difícil. Sylvia era la emperatriz del imperio y Lucky era un arma biológica de la Unión. Era evidente que, sin importar del lado de quién se pusiera, no podría evitar un futuro terrible. Mientras Daniel, consciente de que su supervivencia estaba amenazada, sudaba frío, Lucky habló con calma. Su Majestad Imperial. No está equivocada, pero en tiempos de guerra, matar es inevitable. La misión de un soldado es, después de todo, matar al enemigo. Era un argumento lógico. Sin embargo, para Sylvia, esas palabras de Lucky sonaban como una excusa insignificante. ¿Está sugiriendo que no es diferente de otros soldados comunes? Con todo respeto, así es. ¡Qué absurdo! Por lo que sé, usted. Sylvia se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Estaba considerando a Daniel, que se encontraba a su lado. Daniel probablemente no sabe que esta mujer es una espía de la Unión. Si lo supiera, no la habría mantenido como su ayudante todo este tiempo. Era inconcebible pensar que Daniel Steiner, quien había mostrado una dedicación sin igual al imperio, estuviera ocultando a una espía. No quiero ponerlo en una situación difícil. Sylvia, que no quería discutir frente a Daniel Steiner, suavizó su voz. Coronel Daniel. Cuando Sylvia lo llamó, Daniel, que por fin había recuperado la compostura, inclinó profundamente la cabeza. Su Majestad Imperial. Le pido sinceras disculpas. Me disculpo en nombre de mi ayudante por su comportamiento irrespetuoso. Me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir, así que por favor, no se enfade. Aunque sentía lástima por Daniel, que sin darse cuenta estaba nervioso, Sylvia no tenía intención de detenerse. No estoy enfadada. Solo quiero pedirle que nos deje a solas, ya que tengo algo importante que discutir con su ayudante. ¿Con mi ayudante? Aunque le invadió una sensación de inquietud, no podía rechazar la petición de la emperatriz. Entendido. Por si acaso, esperaré afuera. Daniel, levantando la cabeza, miró a Lucky con preocupación antes de irse. Caminó hasta la entrada del salón de conferencias, salió y cerró la puerta cuidadosamente.
Como resultado, se produjo un breve silencio en el salón donde solo quedaban las dos mujeres. Mientras sus miradas se cruzaban echando chispas, Sylvia habló tranquilamente. Debe haber sido difícil para usted ocultar su identidad frente al coronel Daniel. No entiendo a qué se refiere. ¿Que oculto mi identidad? Nombre en clave. Homsa. Las pupilas de Lucky temblaron por un momento. Pensando que había dado en el blanco, Sylvia esbozó una leve sonrisa. ¿O la llaman la segadora de ojos rojos? He oído que está especializada en el asesinato de figuras importantes y que su tarea principal es encontrar y ejecutar a quienes han traicionado a la Unión. Vaya, debe haber sido muy duro para usted. Su Majestad. No sé de qué habla. Claro. Le gustaría seguir fingiendo. Pero esto no es algo que pueda ignorarse por más que finja no saber. A diferencia de antes, ahora tengo pruebas de que usted es una espía de la Unión. El rostro impasible de Lucky mostró signos de agitación. Sylvia se acercó lentamente hacia ella. Con las pruebas en mi poder, no hay problema en castigarla. Pero considerando que ha cumplido fielmente su papel como ayudante del coronel Daniel, le daré una oportunidad. Clac. El sonido de las botas resonó vacío dentro del amplio salón de conferencias. Deteniéndose a pocos pasos de Lucky, Sylvia dijo. Abandone el imperio en silencio. Y no regrese nunca más. Era una amable orden de expulsión que Sylvia dirigía a una espía enemiga. Pero Lucky no era tonta. Sabía que Sylvia no mostraría amabilidad sin motivo alguno. Entiendo. No necesito abandonar el imperio. ¿Está sorda? Le digo que he obtenido pruebas de que es una espía de la Unión. Si no me cree, puedo mostrárselas. Es probable que sea cierto que Su Majestad ha reunido pruebas. Entonces, ¿por qué quiere darme una oportunidad? ¿Qué necesidad hay de eso? La situación dio un giro. Mientras Sylvia tragaba saliva, Lucky continuó con calma. Su Majestad lo sabe. Sabe que en el momento en que me señale como espía, la posición del coronel Daniel se verá gravemente comprometida. Si se revelara al mundo que la ayudante de Daniel Steiner era en realidad una espía de la Unión, provocaría una considerable repercusión. Aunque el periódico imperial intentara defenderlo, los periódicos independientes, ávidos de temas controvertidos, publicarían artículos sobre el asunto uno tras otro, y el público los consumiría. Los rumores se extenderían en un instante, y entonces tanto la Casa Imperial como el ejército se verían obligados a responsabilizar a Daniel Steiner. En ese proceso también se difundirían todo tipo de rumores infundados, dejando a Daniel Steiner completamente aislado. Incluso en el mejor de los casos, le seguiría de por vida la etiqueta del soldado que ni siquiera sabía que su ayudante era una espía de la Unión. Cuando todo termine, el coronel Daniel seguramente guardará rencor a Su Majestad Imperial. Después de todo, lo dio todo para salvarla, pero a cambio, Su Majestad lo puso en una situación difícil. Las pupilas azules de Sylvia, que recordaban a un mar claro, temblaron ligeramente. Era natural que estuviera desconcertada al ver que habían adivinado sus intenciones. Quería refutar de alguna manera, pero sus labios no se separaban. No había nada incorrecto en las palabras de Lucky. En el peor de los casos, Daniel Steiner podría tener que quitarse el uniforme militar y volver a ser un civil. Para Daniel, que considera un honor supremo servir al imperio, eso sería algo terrible que no debería ocurrir. Para Sylvia, que no quería ver sufrir al hombre que amaba, era una opción que jamás podría elegir. Apretando el puño y vacilando, Sylvia se calmó y miró fijamente a Lucky. Si no se retira, también existe la opción de que yo misma la elimine. ¿Usted misma, dice? Sí. Aunque ahora esté desempeñando bien su papel de ayudante, no puedo saber qué daño podría causar a Daniel en el futuro. Era una especie de amenaza de asesinato, pero Lucky se mantuvo impasible. Aunque no por elección propia, para Lucky, que había matado a cientos de personas, la amenaza de Sylvia parecía poco más que el berrinche de una niña. Sin embargo, el puesto de emperatriz era uno desde el cual incluso un berrinche infantil podía quitar vidas. Después de una breve reflexión sobre qué hacer, Lucky decidió revelar sus verdaderos sentimientos. No tengo intención de causar daño al coronel Daniel Steiner en el futuro tampoco. ¿Me está pidiendo que crea eso? No le exigiré que me crea. Pero para ser sincera, actualmente mi relación con la Unión no es muy buena.
Esto se debe a que cuestioné a la Unión. Sylvia frunció una ceja. Era la primera vez que escuchaba esto. Después de que planteé esas dudas, la Unión no ha tenido ningún contacto conmigo. Quizás en la Unión me consideren una traidora. ¿Eso significa? Significa que incluso si la Unión me ordenara matar al coronel Daniel, no obedecería. Así que le pido que deje de preocuparse. Al escuchar esto, Sylvia sintió que su mente se confundía. En la duda, finalmente habló. Suena como si estuviera protegiendo al coronel Daniel. Así es. Quizás incluso más que su majestad. ¿Qué ha dicho? Gracias al comentario de Lucky sobre la magnitud de sus sentimientos, las venas de la frente de Sylvia se marcaron en forma de cuadrícula. ¿Qué cree saber usted sobre el coronel Daniel para tener esa confianza? El coronel Daniel y yo hemos pasado más de un año juntos, muy cerca el uno del otro. ¿Cree que no se habrían acumulado secretos en ese proceso? ¿Eh? Yo también tengo secretos. Por ejemplo, sobre Kelly. Al escuchar el nombre de Kelly, Lucky adoptó una expresión inusualmente seria. También conozco a Kelly. Era la mujer que Daniel Steiner no podía olvidar. Recordando a Daniel absorto en sus pensamientos mientras miraba una fotografía, Lucky se llevó la mano al pecho y dijo. Estoy preparada para ocupar el lugar de Kelly por el coronel Daniel. ¿Está su majestad preparada para hacer lo mismo? Las palabras de Lucky aumentaron la confusión de Sylvia. ¿He oído bien? ¿Dice que está dispuesta a ser un perro por Daniel? El impacto de la brecha informativa dejó paralizado el cuerpo de Sylvia. Después de parpadear aturdida durante un rato, Sylvia logró hablar con dificultad. Un momento. ¿Acaso el coronel Daniel también desea eso? Recordando las palabras de Daniel, eres más importante para mí que Kelly, Lucky asintió. Probablemente sí. Ante la confirmación de Lucky, Sylvia involuntariamente sudó frío. Su rostro comenzó a enrojecerse por sí solo y todo el vello de su cuerpo se erizó. Sin saber qué hacer, Sylvia de repente se estremeció. ¿No lo sabía? Cruzando los brazos y bajando la mirada, los hombros de Sylvia se encogieron. ¿No sabía que Daniel tenía tales gustos? Su rostro ardiente no daba señales de calmarse. Capítulo 184. Mientras los malentendidos de Sylvia se profundizaban, Daniel esperaba ansiosamente fuera del salón de conferencias. Por el ambiente, definitivamente no estaban teniendo una conversación normal. La tensión era similar a la del banquete de Navidad de tiempo atrás. No había que ser un genio para darse cuenta de que las dos mujeres estaban librando una batalla de nervios, albergando sentimientos negativos la una hacia la otra. Si Sylvia conoce la verdadera identidad de Lucky, ¿qué será de mí? ¿Existe la posibilidad de que movilice a la oficina de seguridad para castigarla? Si durante ese proceso se descubriera que he estado ocultando a una espía de la Unión, en el peor de los casos, podría correr la misma suerte que el duque Belvar. Aunque no creía que Sylvia fuera tan despiadada, la mera posibilidad de que algo así pudiera ocurrir inquietaba a Daniel. Le hubiera gustado pegar el oído a la puerta para escuchar lo que hablaban, pero no podía atreverse. Aunque en ese momento no hubiera nadie en el pasillo, miembros del personal del palacio o funcionarios residentes podrían pasar y verlo. ¿No hay nada que pueda hacer? ¿Solo rezar para que no sea nada grave? Suspirando suavemente, Daniel se apoyó contra la pared del pasillo y miró al frente con la mirada perdida. A través de las ventanas del pasillo se extendía el jardín delantero del Palacio Imperial. En el jardín, diseñado con una estructura simétrica, probablemente para exhibir la majestuosidad del emperador, varios jardineros trabajaban diligentemente. Se podían ver algunos pájaros volando libremente entre ellos. Un pájaro, cansado de jugar, se posó en una rama para descansar, haciendo que las hojas brillantes se balancearan suavemente. Las huellas de la primavera han desaparecido en gran parte. Pensar que pronto llegaría el verano le producía una sensación de cansancio. El verano es la estación de la guerra. Por lo que Daniel sabía, el verano era precisamente la época en que la Federación y la República comenzaban a participar activamente en la guerra. He oído que la República ya ha desplegado tropas en la frontera. Aunque no habían declarado la guerra oficialmente, era prácticamente lo mismo que estar preparándose concienzudamente para ella. Como resultado, el Imperio, sintiendo que los movimientos de la República no eran normales, estaba reubicando sus tropas.
Habrá que extraer personal del frente oriental y colocarlo en el norte. Esto significaba que el imperio inevitablemente mostraría debilidad en el frente oriental. Incluso teniendo el ejército más poderoso del mundo, apenas podrían resistir los ataques enemigos. Aún así, un aspecto positivo era que la Federación aún no mostraba movimientos significativos. Normalmente, la Federación también debería estar preparándose para la guerra junto con la República en esta época. Debido a diversos cambios históricos, la Federación estaba dudando actualmente en participar en la guerra. Justo cuando Daniel se sintió aliviado por esta relativa buena noticia, la puerta del salón de conferencias se abrió. Quien salió por la puerta abierta fue Lucky, con su cabello plateado blanco como la nieve. Después de cerrar la puerta tras ella, Lucky miró a Daniel y habló con naturalidad. Coronel Daniel. Su Majestad Imperial dice que nuestros asuntos han concluido y que podemos abandonar el palacio. Se produjo un breve silencio entre ambos. Daniel, desconcertado por diversos motivos, rompió el silencio. ¿No ocurrió nada? Me refiero a entre Su Majestad Imperial y tú. No. Simplemente tuvimos una conversación informal. Aunque se habían intercambiado bastantes palabras, Lucky lo describió simplemente como una charla informal. Ahora que el problema estaba resuelto, no quería preocupar a Daniel contándole lo que había sucedido dentro. Daniel sabía que las palabras de Lucky no eran ciertas, pero decidió dejarlo pasar. Viendo su compostura, confiaba en que había resuelto bien la situación por sí misma. Sin embargo, había un punto que no podía ignorar. Daniel se movió y se detuvo justo frente a Lucky. Ayudante. ¿Por qué mostraste una actitud tan irrespetuosa hacia Su Majestad Imperial? Ante la pregunta de Daniel, los inexpresivos ojos de Lucky mostraron un ligero desconcierto. Ni siquiera ella podía entender exactamente por qué se había enfadado tanto en ese momento. Simplemente no soportaba ver a Daniel abrazando a Sylvia. Mientras Lucky guardaba silencio, incapaz de expresar este tonto sentimiento, Daniel continuó. Ayudante. Debes entender que cuando Su Majestad Imperial nos habla con respeto y escucha nuestras opiniones, es una consideración que desciende desde lo alto. Nosotros no somos iguales a Su Majestad Imperial. Ni podemos serlo. Su Majestad es el sol del imperio, y nosotros somos quienes vivimos bajo él. La mirada de Lucky bajó suavemente. No podía refutar, pues era cierto que había cometido un error olvidando su posición. Así que si en el futuro tienes que conversar con Su Majestad Imperial, inclina la cabeza y escucha atentamente. Incluso si tienes algo que objetar, no lo expreses directamente, sino a través de mí. Este es un consejo que te doy por tu propio bien, no por nadie más. ¿Has entendido? Lucky inclinó humildemente la cabeza. Ciertamente creo que fui imprudente. Tendré en cuenta sus palabras. Como inmediatamente reconoció su error y aceptó el consejo, no había más que reprender. Pensando que debía terminar aquí, Daniel miró a Lucky con cierta frialdad. Para ser sincero, estoy decepcionado contigo. Asegúrate de que esto no vuelva a ocurrir. No necesito una ayudante incompetente. Dicho esto, Daniel se dio la vuelta y se alejó. Tras una breve pausa, Lucky lo siguió. Manteniendo una distancia de unos 2 pasos. Mientras caminaba en silencio por los amplios pasillos del Palacio Imperial, Lucky percibió un suave aroma a cereza. Esto es... Era similar al perfume que Sylvia llevaba hoy. No, no es similar. Era exactamente el perfume de Sylvia. Lucky pronto se dio cuenta de por qué ese aroma aún flotaba en el aire. El perfume provenía de Daniel. Cuando Sylvia había abrazado fuertemente a Daniel, una pequeña cantidad de perfume se había impregnado en el abrigo de oficial de Daniel. Era un aroma tan leve que otras personas difícilmente lo notarían, pero Lucky, como sujeto experimental, tenía todos sus sentidos muy agudizados y podía detectarlo fácilmente. Y eso, de alguna manera, le desagradaba. No era lo único que le desagradaba. Esa mujer también sabía sobre Kelly. Hasta ahora había pensado que era un secreto entre ella y Daniel, pero no era así en absoluto. Ese hecho hacía tambalear los sentimientos de Lucky hacia Daniel. Pensé que sabía mucho sobre Daniel. Pero... eso había sido solo una ilusión. Daniel nunca le había contado realmente a Lucky sobre sí mismo. Lucky quería saber.
Quería saber qué le gustaba a Daniel además de los postres, qué pasado tenía, qué le hacía feliz, qué paisajes le gustaban, qué le disgustaba, cómo era exactamente su tipo ideal, qué aficiones disfrutaba cuando estaba solo. No quería averiguarlo por deducción, sino a escucharlo de los propios labios de Daniel. Pero Daniel, consciente o inconscientemente, se ocultaba a sí mismo. Como si dijera, no hay nada más que mostrarte. Justo cuando Lucky entrecerró los ojos, sumida en sus pensamientos turbados, Daniel, que caminaba delante, se detuvo. Ayudante. Daniel se dio la vuelta y miró a Lucky. No tomes a pecho lo último que te dije frente al salón de conferencias. Después de calmarse, había sentido una extraña culpa por haberle hablado duramente a Lucky. Además, desde la posición de Daniel, que sabía que Lucky era una espía de la Unión, era necesario mantener una buena relación con ella. No creo que seas incompetente. Al contrario, eres demasiado competente. Solo debes tener un poco más de cuidado cuando hables con Su Majestad Imperial. Aunque Daniel seguía hablando, Lucky no escuchaba nada. En ese momento, estaba concentrando toda su atención en su sentido del olfato. El aroma. Sentía que el aroma a cereza que emanaba del abrigo de oficial de Daniel se intensificaba. He oído que has estado trabajando hasta tarde últimamente. Tanto tú como yo tenemos responsabilidades que... Oler el perfume le provocaba una sensación desagradable, como si Sylvia estuviera reclamando a Daniel como suyo. El desagrado engendró celos, y los celos la llevaron a tener pensamientos que normalmente no tendría. Ese aroma. Quería cubrirlo con su propio olor. El pensamiento era tan absorbente que ni siquiera podía considerarlo inapropiado. Así que si hay algo que desees, me gustaría concedértelo, ¿qué te parece? Cuando Daniel terminó de hablar, Lucky levantó lentamente la cabeza. Sus ojos rojos como la sangre reflejaban tardíamente un temblor primaveral. Hay algo que deseo. Sabía que no debía hacer esto. Sabía que poner a Daniel en una situación incómoda la descalificaría como ayudante. Pero solo por hoy, quería ser egoísta. Coronel Daniel. Quería ser consentida. Si no le importa, puso un poco más de fuerza en su voz temblorosa. A mí. Lucky, tomando una respiración profunda por la tensión, reunió valor y movió los labios. Abráceme como lo hizo con Su Majestad Imperial. Capítulo 185. Una tímida confesión al final de la primavera resonaba suavemente en los pasillos del Palacio Imperial. Aunque Lucky había reunido el valor para expresar sus sentimientos, Daniel solo se sentía desconcertado. ¿Abrazarla? De repente. Al escuchar una petición tan incomprensible, su mente no funcionaba correctamente. Y con la mente bloqueada, no podía responder con facilidad. En el silencio que se instaló, Daniel consideró varias posibilidades. ¿Está intentando ponerme en apuros? ¿Es una venganza por haberla regañado frente al salón de conferencias? Aunque no era imposible, no pensaba que Lucky fuera una persona tan mezquina. ¿Es algún nuevo método de asesinato? ¿Cómo fingir abrazarme para destrozarme la columna vertebral? Esto era absurdo. Incluso él mismo consideró ridícula la idea y soltó una suave risa. Aunque Lucky tuviera intenciones oscuras, no haría algo así dentro del Palacio Imperial. Entonces es parte de una estrategia de seducción. Quizás aún no se ha rendido. Si se trataba de seducción, el comportamiento actual de Lucky tendría sentido. Pero para considerarlo definitivamente una estrategia de seducción, la expresión que Lucky mostraba ahora era demasiado auténtica. Sus ojos rojos llenos de vida temblaban sutilmente, revelando vergüenza. Era una explosión de emociones tan natural que resultaba imposible pensar que fuera actuación. ¿Será posible que le guste? Pensándolo bien, había pasado más de un año junto a Lucky. Excluyendo a la directora del orfanato y los niños, era la persona con quien había mantenido la relación más cercana. A través de varios incidentes, su vida había sido amenazada por Lucky y, a la inversa, también había sido salvado por ella. En ese proceso, no es completamente imposible que Lucky haya desarrollado un afecto humano hacia mí. Por supuesto, no pensaba que la probabilidad fuera alta. En la obra original, Lucky era un arma biológica sin sangre ni lágrimas. Apenas mostraba cambios de expresión y casi no hablaba a menos que fuera necesario. Lucky Emilia era precisamente la que recorría mecánicamente los campos de batalla, matando a las tropas imperiales.
Durante todo el juego, lo único que se escuchaba junto a Lucky no eran risas, sino gritos. ¿Que una mujer así sienta afecto humano por mí y me siga? No podía evitar pensar que había algo discordante. Aún así, la petición actual de Lucky no parecía tener malicia. Sea cual fuera su intención, no había razón para no concedérsela, así que Daniel habló con cautela. ¿De verdad te conformas con eso? Los hombros de Lucky se estremecieron. Debido al prolongado silencio, había supuesto que Daniel la rechazaría, pero no era así. Cuando Lucky asintió suavemente, Daniel volvió a preguntar. Ayudante. Como sabes, actualmente soy el comisionado jefe de seguridad de emergencia que controla la Oficina Central de Seguridad del Imperio. Alguien en mi posición te está preguntando qué es lo que deseas. Estas oportunidades no son frecuentes. Así que sería mejor que lo pensaras una vez más antes de responder. Lucky negó con la cabeza. Como si no necesitara nada más. Estoy segura de que no me arrepentiré de mi elección. Con una respuesta así, no podía negarse. Daniel asintió, dio un paso adelante y abrazó ligeramente a Lucky. En el instante en que sus cuerpos se juntaron, los ojos de Lucky se abrieron de par en par. Ah. El hecho de estar en los brazos de Daniel hacía que su corazón latiera desbocado. Después de un momento de desconcierto, Lucky levantó cuidadosamente sus manos y abrazó a Daniel a su vez. Mientras lo hacía, hundió su rostro en el pecho de Daniel. Esto también ha ocurrido antes. Con el corazón algo más calmado, Lucky continuó. Siempre acabo comportándome como una niña con usted, coronel. No sabía exactamente qué era esta emoción. Pero había algo de lo que podía estar segura. Así como Daniel me dijo que yo era importante para él, Lucky también consideraba a Daniel una persona importante. Lucky, sintiendo el calor de Daniel, cerró lentamente los ojos. Estando en sus brazos, todas las preocupaciones que albergaba en su mente parecían desvanecerse. Le hubiera gustado prolongar este momento, pero eso no podía ser. Si el personal del palacio o los funcionarios imperiales los vieran así, seguramente se difundirían rumores extraños. No queriendo poner a Daniel en una situación aún más incómoda, Lucky deshizo el abrazo y dio un paso atrás. Lo siento. Parece que perdí momentáneamente la razón. Lucky, recomponiendo su voz, inclina ligeramente la cabeza hacia Daniel. Me aseguraré de actuar con más cuidado para que esto no vuelva a ocurrir. Lamento sinceramente haberle causado preocupaciones por lo sucedido en el salón de conferencias. Volviendo a su habitual expresión indiferente, Lucky levantó la cabeza y dijo. Entonces me adelantaré y le diré al conductor que encienda el motor. Prepararé todo para su regreso, así que puede terminar sus asuntos y salir cuando lo desee. Dicho esto, Lucky pasó junto a Daniel y caminó por el pasillo. Mientras avanzaba con el sonido de sus zapatos resonando, sus orejas estaban sutilmente enrojecidas. En el lugar por donde Lucky había pasado, flotaba un suave aroma a lavanda. Mirando distraídamente la figura de Lucky alejándose, Daniel pensó. Quizás más de lo que imaginaba. Lucky podría tener más aspectos humanos de los que él creía. 10 días después. Oficina del comisionado jefe en la Oficina Central de Seguridad. De acuerdo con los procedimientos especiales en tiempos de guerra, el juicio de los nobles está en proceso. Se ha informado que en la primera audiencia se ha dictado sentencia de muerte para los principales nobles, incluido el duque Belvar. Solo quedan los juicios individuales de aquellos con delitos relativamente menores. Daniel asintió ante el informe del oficial de inteligencia Phelps. Está avanzando más rápido de lo que pensaba. Los juicios se estaban llevando a cabo simultáneamente con las acusaciones. Como el juicio en sí seguía solo procedimientos formales, el tribunal prácticamente recibía órdenes directas de la emperatriz. De cualquier manera, la idea de haber eliminado limpiamente a los enemigos internos le tranquilizaba. Sintiendo alivio, Daniel se recostó en el respaldo de su silla y preguntó. ¿Cuándo está programada la ejecución del duque Belvar? Ah, está prevista su ejecución pública en la plaza dentro de 3 días al mediodía. ¿Dentro de 3 días? ¿No es el día en que llegará el embajador enviado por Belanos? Así es. Parece que Su Majestad Imperial desea mostrar a Belanos que el Imperio ha erradicado a todos los instigadores de la rebelión. Ya veo. Después de todo, mostrar que el Imperio se ha estabilizado internamente sería ventajoso para las negociaciones.
No era mala idea, así que Daniel asintió, y entonces Phelps bajó un poco la voz. Por cierto, comisionado jefe, ¿qué planea hacer con la familia del duque Belvar? Deben pagar por el crimen de tener un mal padre. Se confiscarán sus bienes y se les revocará su título nobiliario. Además, las empresas que opera la familia del duque Belvar pasarán a ser propiedad de su majestad imperial. Se convertirán en empresas estatales, entonces. Y después, la ejecución. No sé si debería decir esto, pero es lamentable. Después de haber vivido con lujos, lo perderán todo en un instante. Para ser sincero, se preguntaba qué culpa tenían ellos, pero era inevitable. Castigar también a las familias de los cabecillas reducía la probabilidad de que surgieran nuevas rebeliones. A pesar de todo, había hecho una promesa mientras recibía información del duque Belvar, así que no podía permitir que terminaran sus vidas. No los mataremos. En cambio, se conseguirán algunas casas vacías en las afueras de la capital y vivirán allí. Comparado con su vida anterior será terrible, pero al menos podrán sobrevivir como personas. ¿Qué? Por más que haya hecho una promesa, comisionado jefe, ¿no tiene por qué cumplirla? Phelps calló, sintiendo un escalofrío involuntario. No puede ser. Confiscar los bienes y revocar los títulos de una familia que una vez dirigió una próspera empresa, y luego forzarlos a vivir en las afueras con un mínimo de comida, ropa y vivienda. Esto significaba una sola cosa. Daniel Steiner quería preservar en la capital a la familia noble que había derrocado. La gente pensará al ver a los hijos del duque Belvar llevando una vida miserable, que eso es lo que pasará si se enfrentan a Daniel Steiner. Históricamente, hay casos en que los poderosos juegan con las familias de sus oponentes políticos como si fueran juguetes. Podría ser una gran persona para sus aliados, pero para sus enemigos, era verdaderamente un demonio. Daniel simplemente sentía lástima por la familia del duque Belvar, pero Phelps no podía saberlo. Justo cuando un malentendido más sobre Daniel se acumulaba, se escuchó un golpe en la puerta. Daniel levantó la cabeza y ordenó entrar, y Lucky abrió la puerta, saludando militarmente. Comisionado jefe. Después de que Daniel devolviera el saludo, Lucky habló. Disculpe la interrupción en medio de sus ocupados asuntos. Está bien. ¿Qué ocurre? Un empresario ha venido para verlo. Dice que quiere mantener una breve conversación mientras hace una donación para la creación de la Oficina de Vigilancia de Seguridad. ¿Una donación para la Oficina de Vigilancia de Seguridad? Sonaba interesante, así que Daniel se inclinó hacia adelante. No suena mal, pero si está relacionado con nobles o políticos, envíalo de vuelta. La Oficina de Vigilancia de Seguridad debe mantener su neutralidad. No creo que deba preocuparse por eso. Según lo que he averiguado, es una persona limpia en ese aspecto. Interesante. ¿Puedo saber quién es el empresario? Es peculiarmente un hombre negro para alguien que realiza diversos negocios. Dijo que su nombre es... Lucky hizo una pausa y luego dijo. Amtal. Fin del capítulo 185.